Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En el episodio de hoy escuchamos a Martín Berasategui. El cocinero practicaba remo y pelota desde pequeño. No le gustaba estudiar y supo buscar la manera para dedicarse a su pasión, los fogones. Cuidado con los chipirones, no sea que se quemen. Voy. El señor de la mesa de los poetas quiere esta carne más hecha. ¿Más hecha? Pero va a perder todo el sabor. Voy a hablar con él. No te compliques la vida y hazla como quiere el cliente. Martín, ¿Qué, ama? deja ese cuchillo en su sitio que te veo. Los primeros ruidos que tengo yo de niño son pues aquellos cuencos de barro cocido grandes para que asaban cosas grandes y que abrían las puertas del horno y oías a las aves, a los pescados, a las carnes cantar esos ruidos tan bonitos que tiene nuestra cocina, ¿no? Y bueno, esos momentos para mí, pasado el tiempo, pienso que eran más que magia y que el espectáculo mío como cocinero empieza desde ahí. Ese niño que creció entre sonidos de hornos y ollas en ebullición es Martín Berasategui, el cocinero con más estrellas Michelin en España, 12, que le colocan en el tercer puesto a nivel mundial. Berasategui fue Martincho, un niño tímido y muy inquieto que creció en el restaurante de sus padres, absorbiendo todo lo que pasaba en la cocina y charlando con poetas, deportistas y arquitectos. Aprendió la cultura del esfuerzo de sus padres y su tía, y supo desde muy pequeño que quería ser cocinero. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Martín Berasategui nació en San Sebastián, el 27 de abril de 1960. Su casa estaba en la calle General Echagüe, justo entre el puerto de pescadores y el mercado de la Brecha. De pequeño, Martín veía llegar el pescado en carros tirados por mulas desde las localidades de Igueldo y Ayete. En la puerta se vendían huevos, leche, setas y verduras. Su infancia transcurrió alrededor de aquel mercado. Sus padres tenían un restaurante, el Bodegón Alejandro, muy cerca de la casa. Martín vivió tanto en ese restaurante que siente como si casi hubiera nacido allí. Tenemos dos fotos de mi madre embarazada mío en el mercado de la Brecha y en cambio nací en el Bodegón Alejandro. Entonces yo a casa no hacía la vida como hacéis vosotras o hace mi hija, ¿no? A casa solamente íbamos a dormir en General Echagüe, en el número 4, y lo que separaba la casa donde dormía y el Bodegón Alejandro, que es mi universidad, mi escuela, mi todo, lo separaba el mercado de la Brecha, donde mi padre primero había sido aprendiz de la familia Gabilondo. El padre de Martín Berasategui, que se llama igual que él, era carnicero. Antes de abrir su propia carnicería, entró como aprendiz en la carnicería del padre de Iñaki Gabilondo, en el mercado de la Brecha. No solo trabajaba con él, sino que vivía en casa de los Gabilondo, con los abuelos, la bisabuela, los padres y los 9 hijos. Berasategui era allí un hijo más. Mi padre vino de aprendiz a la carnicería de la familia Gabilondo y mi padre vivía en la calle Churruca con ellos. Entonces la familia Gabilondo para nosotros ha sido todo. La sabiduría de aquellas paredes de la calle Churruca de los Gabilondo es las formas y maneras que le dieron a mis padres, a mi padre, y es lo que nos ha transmitido desde niños hasta que se fue. Martín Berasategui era el chico que teníamos en la carnicería. Martín se llamaba el padre de Martín. Y comía en nuestra casa todos los días, claro. Por eso Martín tiene con todos nosotros y toda su familia pues, esta vinculación tan fraterna, porque es que su padre era como un hermano más de nuestra casa. Es que todos eran un hermano más de nuestra casa. Iñaki, cuando hicimos la entrevista en la cadena SER, que yo le tengo un respeto, una admiración y devoción a toda la familia Gabilondo, Iñaki, que es el hermano mayor, me dijo, yo soy el hermano mayor, pero para mis hermanas y para mis hermanos, incluido yo, teníamos un hermano mayor que era tu padre que vivía con nosotros en casa y me hizo una ilusión increíble.
mis padres pusieron una carnicería en el mercado de la Brecha y los padres de Iñaki Gabilondo le ayudaron a mis padres. Y ha habido, yo de crío, que era el inquieto de casa, siempre me han inculcado a ver si se te pega algo de los Gabilondos, a ver si se te pega algo de los Gabilondos. Y yo he tenido la suerte de tener a toda la familia, hermanos y hermanas, que han sido de otro planeta. Berasategui mantiene viva la herencia de sus padres. Le transmitieron la cultura del trabajo y el esfuerzo, y la importancia de hacer las cosas en equipo. Martín aprendió cocina viendo a su madre y a su tía trabajar cada día. Vio el sacrificio que supuso para su familia sacar adelante el negocio familiar y hacerse un hueco en la hostelería de Donosti. Sus padres compraron una taberna oscura de comidas corrientes en un sótano del casco viejo donostiarra y lo transformaron en el Bodegón Alejandro, un lugar donde se juntaban gentes diversas a disfrutar de las comidas y las tertulias. Mis padres eran de la cultura del esfuerzo y era un hombre con un corazón increíble, con un carácter fuera de lo normal, muy inconformista, también salió de la absoluta nada y tenía un entusiasta que siempre tenía ganas de hacer cosas para mejorar. Y bueno, era un hombre exigente, como somos la gente que funcionamos, y de un vasco impresionante, un loco de la excelencia y un obseso del gusto, y un hombre también discreto. Y bueno, un hombre tremendamente alegre, resistente, porque le tocó el problema de la salud y luchó muchos años contra un problema que hay en todo el mundo y en muchos de los hogares. Y luego un hombre que hizo un esfuerzo sobrehumano para hacer las cosas que hizo y para que nosotros, los hijos y las hijas, podríamos andar como hemos andado. Y era un hombre que contagiaba, que transmitía y que ilusionaba a todo el mundo que estaba alrededor de él. Y era el hombre, así como mi madre y mi tía eran las que estaban en la cocina con el equipo y él estaba en la parrilla, el hombre popular del bodegón era él. Y buscó cosas nuevas y nos abrió los ojos a los hijos y a las hijas. De la gente que llegó más lejos de lo que nunca pensaron y que siempre en búsqueda de nuevos caminos, siempre creciendo ante las dificultades y cuando ya tenía el tema de la salud metida, pues seguían con el mismo espíritu que tenían cuando eran más jóvenes. Entonces, todas esas cosas son las que, no sé, las que te marcan y las que te dejan, pues de por vida, te dejan una manera de soltarte la melena del atrevimiento. A Martín no le gustaba mucho estudiar. Era poco disciplinado en la escuela. Siempre estaba maquinando cómo escaparse del colegio para jugar o hacer deporte. Supo desde muy pequeño que quería ser cocinero. Sabían que me gustaba, que era inquieto y que me gustaba el mundo del deporte. Y bueno, yo en casa, pues siempre desde chaval, pues daba la chapa para que me dejarían ser aprendiz de cocina y siempre me decían mi madre y mi tía que sí, pero luego
al colegio otra vez, y yo era, no sé, el principio de un chiflao de aprendiz de cocina que quería entrar en aquellas cocinas, y para mis padres y para mi tía querían algo más blando de lo que había sido para ellos el día a día o la profesión de cocina, ¿no? Martín Berasategui estuvo en varios colegios e internados. Cuando tenía 12 años, les dijo a su madre y a su tía que quería aprender cocina, y se negaron. Ellas regentaban el bodegón Alejandro, les había tocado sufrir mucho y querían un trabajo más fácil para el niño. Primero don Eugenio en la parte vieja de San Sebastián cuando éramos muy niños, luego al colegio de Mundaiz y luego estuve interno en Lecaroz. Y bueno, allí es donde yo desde niño quería ser aprendiz de cocina, y yo vengo de una época que no había escuelas ni había universidades. Estuve interno también en Segovia con 12 años y bueno, la vida es así, y me fui a interno a Segovia y también allí me lo pasé súper bien con mi amigo Ángel Gabilondo. Mis padres hablaron con nuestro amigo Ángel Gabilondo y estuve interno en Segovia y me lo pasé súper bien, y Ángel conmigo se portó increíblemente bien. Y con 14 años, cuando pensaba que me iban a dejar meterme como aprendiz en el bodegón con mis padres y con mi tía, pues me llevaron interno a Lecaroz. Entonces en el internado pues no sacaba carrera porque yo quería entrar a los fogones. El internado al que fue Berasategui era el Colegio de los Padres Capuchinos de Lecaroz, en el Valle de Baztán, en Navarra. Se fundó en 1988 y fue un colegio puntero en el que desde el principio se enseñó euskera. En él estudiaron el arquitecto Jorge Oteiza y el científico Pedro Miguel Echenique. Hasta Lecaroz fue el músico francés Ravel cuando estaba en la cima de su carrera para visitar a su amigo el padre Donostia. También lo visitaron Jacinto Benavente y Valle Inclán para conocer su biblioteca, que tenía 30.000 volúmenes y algunos incunables. El colegio se autoabastecía de su huerto y su ganado. Fue usado como hospital durante la Guerra Civil por sus avanzadas instalaciones sanitarias y fue el primer colegio de España que instaló cabinas personalizadas con magnetofones para la enseñanza de idiomas, donde escuchabas al profesor y te grababas para escucharte después. El último curso fue en 1990 y en 2009 el edificio se derribó. En ese internado estuvo Martín Berasategui varios cursos. Al colegio no dejaban entrar cosas de fuera, así que Martín, para ganarse un dinero, compraba comida o revistas porno, las escondía en el bosque cercano y las vendía después a otros estudiantes. El internado, pues ya sabes, era un internado duro y nosotros estábamos todo el día pensando en todo menos en estudiar. Pues entonces, pues como somos, pues al final pues los que metíamos conservas y cosas dentro y revistas porno en aquella época y no sé qué, pues como yo era inquieto, pues conseguía todo. Pues me quitaba los pantalones y pasaba por el río que acudías al colegio de Lecaroz, y entonces ellos miraban por el puente y yo siempre pasaba por el río unos cientos de metros antes. Entonces pues, siempre tenía cosas para vender y cosas para tener un duro en el bolsillo, que la vida es así. No, los escondías en el monte en bolsas de plástico y luego pues ibas sacando y ibas vendiendo. Sí, yo siempre he sido inquieto y siempre me he buscado la vida, entonces era, pues como estabas todo el día pensando en todo menos en estudiar, pues querías estudiar pero de lo que te gustaba, que era ser un cocinero o un aprendiz de cocina.
Por el principio. Martín Berasategui, Cadena SER. Padre Chapas, espere. Hola Martín, ¿qué te cuentas? Vengo de jugar a pelota con los amigos. Muy bien. Quería hablar con usted de una cosa. Cuéntame, hijo. Yo le quería pedir ayuda, porque usted es siempre tan amable con nosotros. Tú dime y yo veo si puedo ayudarte. Yo lo que quiero es hacerme aprendiz de mi ama y mi tía, que trabajan en la cocina del bodegón, pero ellas no me dejan. ¿Y tu padre qué opina? Lo mismo que mi madre, no quieren líos. ¿Y por qué no te dejan meterte de aprendiz? Dicen que la vida en el bodegón es muy dura, que lo que tengo que hacer es estudiar. Pero padre, a mí no me gusta estudiar. Yo quiero estar en la cocina y aprender lo que hacen ellas. Veo que lo tienes claro, ¿no? Sí, padre, es lo que quiero hacer. Yo quiero ser cocinero. ¿Y cómo te puedo ayudar yo? Hable con ellas y dígaselo. Tenemos que convencerlas. A mí no me hacen caso, si piensan que soy un crío y que no sé nada. A usted le van a escuchar. De acuerdo. Hagamos una cosa. Me paso mañana por la tarde por el bodegón y hablo con ellas. ¿A qué hora están allí? A cualquiera. Se pasan ahí todo el día. A primera hora de la tarde estarán más tranquilas. Tendrás que hacer lo que ellas decidan. Si no puede ser, tendrás que aceptarlo, Martín. Sí, padre, pero usted las va a convencer. Estoy seguro. Le tienen mucho respeto. Sí, bueno, pero tampoco hago milagros. Al final esto es decisión de tus padres. Buen día, había allí el padre Chapas, que era un padre súper majo, moderno para la época, y siempre estaba sonriendo y siempre haciéndonos felices a todos y con la sonrisa de par en par. Y yo le dije un día, yo como soy tímido pero a la vez consigo las cosas que quiero, pues le dije: padre Chapas, yo te veo a ti vocacional total y siempre sonriendo, te lo pasas súper bien. Yo quiero que me eches una mano. Y me dice: sí, Martín, sí. ¿Qué quieres que hagamos? Pues vente a hablar con mi madre y con mi tía, que están en la cocina. Y yo quiero ser aprendiz de ellas y tal, pero me tienes que hacer ese favor y ya te haré eso. Y entonces el padre Chapas habló con mi madre y con mi tía, y de ahí empieza como yo, bueno, con 15 años, se sientan en una mesa delante mío y me dicen: si quieres venir con nosotras a aprender, vale, mañana a las 8 de la mañana y cuando a las 12 de la noche o 12 y media, cuando se acaba el servicio, pues un día tras otro, así es como se hace un aprendiz de cocina. Su familia le puso a trabajar en el restaurante familiar porque pensaron que al ver la dureza del oficio desistiría. Y allí descubrieron que la pasión de Martíncho era real. Te cuenta que era una época, años 75, no había escuelas, no había nada aquí de cocina, y yo tuve la gran suerte de tener la mejor escuela y la mejor universidad. Con 13 años, Martín empezó a trabajar en el bodegón. Y no solo aceptó el reto que le puso su familia con el horario intenso de trabajo, incluso se levantaba un día a la semana a las 4 de la mañana para ayudar a descargar el vino que llegaba de La Rioja. Disfrutaba de esas jornadas maratonianas. Sí, eran maratonianas, pero yo soy un disfrutón por naturaleza, y esto es como el deportista que elige ser un maratoniano y quiere ganar la Olimpiada. Pues tiene que dejar de hacer un montón de cosas por hacer lo que le chifla, y eso es lo que yo hice. Cocinero que piensa que todo es posible y que todo se logra entrenando mucho y bueno, yo siempre he sido tímido, siempre he sido vergonzoso, un chef discreto, un aprendiz que hablaba poco y que trabajaba mucho, y siempre he sido inconformista por naturaleza. No me he conformado con que cuando eras aprendiz pues caías bien a todos los que te enseñaban y tal, y siempre he ido con rigor y con detalle cuando era aprendiz, y cuando yo siempre digo que soy el eterno aprendiz.
¡Aupa! Buenos días, Martín. ¿Soy el primero? Sí, eres el madrugador del grupo. ¿Me ayudas con los remos? Sí. Hoy está la mar en calma. Lo vamos a tener fácil. Yo lo prefiero. El otro día acabé con los brazos agarrotados. Sí, no fue nada fácil, pero lo hicisteis muy bien. Luego tuve que ayudar en el bodegón y me dolía cada vez que cogía un plato. Bueno, eres joven. A ver si me paso un día de estos por el bodegón, que hace tiempo que no voy. ¿Cómo está tu padre? ¿Ha mejorado de lo suyo? Mejor. Ha estado un tiempo en casa curándose, pero esta semana ha vuelto a la parrilla. Me alegro. Se notará en el ambiente. Tu padre es la alegría de la huerta. Sí. Ayúdame un momento a mover la trainera. Voy. Así la dejamos ya dispuesta para salir cuando vengan los demás. ¿Y esa trainera de ahí? Qué bonita es. Esa la sacarán para la bandera de la Concha. Es una embarcación muy buena. ¿Vendrás a vernos? Sí, claro. No me lo pierdo ningún año. A ver si ganamos este año. O por lo menos quedamos en buena posición. Nos vendría muy bien para subir los ánimos al club. He tenido súper claro desde crío que no encontraba el camino mío, el que yo quería, pero te hablo desde muy niño, porque yo empecé en la cocina con 15 añitos, o sea que no encontraba y encontraba la manera de... A ese inquieto le encaucé en el mundo del deporte. Entonces, pues me gustaba un montón el deporte. Luego tengo que explicar bien claro que para mí el deporte ha sido súper importante. Me ha enseñado muchísimas lecciones vitales para andar en la vida. Y bueno, la rea, la tocha, tocar la tamborrada, remar en el muelle Donostiarra o en el Arrón Laguna de San Sebastián. Pues de niño practiqué la pelota, el fútbol y el remo. Y bueno, el judo también. Pues suerte que de ver mucha gente del mundo del deporte en el bodegón Alejandro donde nací y aquello me animó mucho de niño. Los deportes vascos tradicionales vienen de las labores cotidianas en los caseríos, en las que los trabajadores medían sus habilidades y hacían apuestas para ver quién era el mejor. De ahí vienen las regatas de traineras, que llevaban los pescadores que volvían remando para llegar los primeros a la venta del pescado. También vienen de los trabajos en los caseríos otros deportes como el corte de troncos de la industria maderera, el levantamiento de piedras de las canteras o la socatira, una prueba de fuerza entre dos equipos que tiran de los extremos de una misma cuerda. La siega con guadaña viene de los trabajos del campo y el deporte de arrastrar bloques de piedra de los trabajos de construcción. Todos tienen su origen en actividades laborales del medio rural que se han transformado con el tiempo en actividades deportivas. Ahí se hacían las apuestas del deporte rural, de corte de troncos, de levantamiento de piedras, de tantas y tantas cosas que era increíble, pues. Cuando hay apuestas de deporte rural, de que se cortan tantos troncos, pues yo he conocido eso de niño, de cómo se hacían las apuestas allí en el bodegón, pues los dos contrincantes, cada uno con su equipo, y se hacían las apuestas en aquel bodegón. Entonces yo era pues el inquieto de casa que cuando te aburrías de la mesa de los que estaban haciendo pues las apuestas, por ejemplo, pues te ibas a la mesa de los carniceros o a la mesa de los jugadores de la Real o a la mesa de los, no sé, de todo. Había desde todo. El deporte más extendido internacionalmente es la pelota vasca, una denominación genérica para varios juegos consistentes en lanzar una pelota en un frontón. Se puede jugar individualmente o en pareja. Puede jugarse con palas de madera, con guantes de cestería o directamente con la mano, que es la variedad más extendida. No había tropecientos deportes como ahora. Pues en hijo de la parte vieja de San Sebastián, pues tenías la excelente playa de la Concha, donde jugábamos los fines de semana en la playa de arenas, sin botas y sin nada, descalzo o con calcetines, y
Y bueno, y luego pues tenías el frontón de la Plaza Trinidad, que ahí es donde tenía mi cuadrilla de amigos y de amigas de toda la vida. Martín Berasategui fue remero en el club Donostia Arraun Lagunak, que se fundó cuando él era pequeño, al principio en las instalaciones del Colegio Mundaiz, al que él asistió. Fui remero de la Arraun Lagunak durante 5 años. Y bueno, Arraun Lagunak es un club donostiarra de remo impresionante que en aquella época de drogas y de tal, pues hubo gente que se dejaron la sangre para que nosotros nos inculcaríamos con el deporte, ¿no? La escuela de Martín Berasategui ha sido el bodegón Alejandro, el restaurante de su familia. En él, su madre y su tía preparaban 20 kilos de chipirones al día, su especialidad. Aquello era más que un restaurante. Se hizo muy conocido en San Sebastián y se convirtió en punto de encuentro. Los clientes se agrupaban por gremios. Estaba la mesa de los taxistas, la de los escritores, los carniceros como el padre de Martín o la de los arquitectos. Allí, Martincho escuchaba historias mientras aprendía los primeros rudimentos como aprendiz de cocina. En ese bodegón, en esa parte vieja de San Sebastián, obtuvo Berasategui muchos años después su primera estrella Michelin. El bodegón era un sitio muy popular en San Sebastián donde tenía entrada todo el mundo y donde era donde es algo irrepetible. Yo haré cosas impresionantes, pero nunca podré replicar un bodegón como aquel. ¿Por qué? Pues porque mis padres eran unos fenómenos y porque hicieron algo con mucho talento y con la sensibilidad que tenía la gente de aquellos años. Bajando 23 escalones, a la izquierda el comedor para los clientes y al fondo unas cocinas de carbón que, dependiendo de cuánto carbón echaban, pues iba hasta 340 grados de calor. Y luego de los 23 escalones, en vez de para la izquierda, si ibas a la derecha, había un comedor que era una universidad. En una mesa tenías carniceros, como era mi padre, en otra tenías poetas vascos, en otra tenías pues gente del mundo del deporte, ya sea rural o jugadores de la Real. Pero de los 23 escalones a la derecha había una cocina de un fuego que se echaban monedas que se llamaban champonas. Y había mucha costumbre, mucha tradición de que pescadores cocinaban en aquella cocina, echaban las monedas y echaba tanto tiempo de gas. Los sábados tocaba partido de pelota. Aunque Martín no era buen estudiante, no le castigaban sin jugar porque, si no iba, no ganaba el equipo. Los pelotaris también frecuentaban el bodegón de la familia. Porque había pelotaris como Errol, Lecumberri, todos estos comían en el bodegón o desayunaban o merendaban y luego nos llevaban a ver a mi hermano mayor, a mí, a mi hermana, pues nos llevaban a ver partidos de pelota en aquel frontón Urumea. El frontón Urumea se inauguró en 1926 y estuvo funcionando hasta que lo derribaron en 1968. Era un edificio llamativo con fachada principal sobre el río Urumea. En realidad, era un frontón envuelto por un hotel, el Príncipe de Saboya. El frontón tenía una grada de cancha y 3 plantas más. Las fotos de la época lo retratan con esas gradas llenas. Cuando se inauguró, en la prensa se dijo que era soberbio, lindísimo, elegante hasta el límite. En 1968 se cerró y en los años siguientes, en ese solar se construyó un bloque de viviendas diseñado por Rafael Moneo. Y aquel frontón Urumea fue la primera obra que creo que hizo el arquitecto Moneo en San Sebastián. Tranquilamente podías verle en aquellas mesas a Chillida, otro día veías a Oteiza que venía con amigos, o podías ver a mucha gente que eran impresionantes, como los poetas vascos, y
y como mucha gente que acudía a ese comedor de ese bodegón que era la universidad. Por el principio, Martín Berasategui, Cadena SER. ¿Por qué están todavía aquí estas cocochas? Estas son de la mesa 5. Llevan ahí ya unos minutos, se van a enfriar. Martíncho, sácales estas cocochas a los de la mesa 5. Estoy pochando la cebolla. Deja eso un momento y sácaselo ahora. Solo falta que se nos quejen hoy por unas cocochas frías. Voy. ¿Qué tal vais por aquí? Me falta la guarnición para el gorrín. Lo tengo en la parrilla, pero no le queda nada. Aquí lo tienes. Es para la mesa 3, ¿no? Sí, están los de la Real. Hoy se ha puesto de acuerdo todo Donosti para venir a cenar, ¿no? Sí, están todos. También ha venido Miquel con otros pescadores a usar la cocina a monedas. Ni la lluvia les espanta de echarse una buena cena al cuerpo. Al revés, más ganas tienen de juntarse a comer y a beber. ¿Y qué pasa ahora? Los pelotaris, que se han puesto a cantar. ¡Qué animaos! Dice Aurelio que vayas. Quiere felicitarte por el entrecot. Voy. Toma, aprovecha el viaje y llévales la ensalada a la mesa 2. Ya lo llevo yo. Van a empezar con las apuestas y quiero verlo. Vale, pero vete enseguida, que aquí se nos acumula el trabajo. Vaya día llevamos. Estoy deseando llegar a casa y quitarme los zapatos. Venga, que ya queda menos. Cuando me hablan del éxito del trabajo en equipo y tal, es que yo lo llevo en la sangre, porque mi tía María, cuando se queda viuda, siendo muy joven, tenía una hija, que es mi hermana mayor, que es mi prima Olatz. Entonces estaban en Azpeitia y en vez de hacerle crecer a mi hermana mayor Olatz, o mi prima, como llames, le dejó el pueblo para ayudarle a su hermana pequeña, que tenía el marido enfermo. La hermana pequeña era mi madre y el marido enfermo era mi padre. Entonces vino al bodegón y claro, no vino a hacernos el desayuno y a llevarnos a la escuela, no, eso por supuesto. Pero luego estaba con mi madre en la cocina y dejó su vida por ayudarnos. Yo creo que en mi niñez tengo recuerdo impresionante de unos valores que te marcan en casa, de una familia que nosotros somos de la cultura del esfuerzo y bueno, muy generosos en el esfuerzo y nunca se metían en líos y una familia increíble. Y ya desde chavalito, joven, empezamos a ayudar en casa, en el bodegón, y cada uno nos inculcaron el ayudarnos, el hacer, llámale una familia, un equipo. Y desde críos pues teníamos las obligaciones que nos marcaban en casa para ayudar a esa familia tan trabajadora como era la nuestra. El pequeño Martíncho era un devorador compulsivo de chuletas con hueso y, según le contaba su tía, antes de andar ya le chiflaban y le gustaba mirar la parrilla de carbón donde las asaban. Dicen que siempre decía que yo quería carne pero con hueso, chuleta con hueso. Y entonces, pues como mi padre era un carnicero, de profesión era carnicero, pues siempre pues me ponían chuleta con hueso y me dicen que cuando veía una chuleta con hueso que me tiraba de cabeza en plancha. Los entrenamientos que he estado haciendo varios combates, hoy digo varios asaltos, pues he aguantado bien. Ahora tampoco me han pegado mucho ni me han castigado mucho. Ahora, en día que me castiguen, en día que me peguen fuerte, pues no sé cómo reaccionaré o cómo aguantaré, pero mientras que siga de la forma que sigo, pues yo voy contento. Pues la verdad es que el guantazo que nunca se me ha olvidado ha sido varias, no una, han sido 3 o 4, pero no ha sido con guante, sino con pensamientos. No, yo digo en un ring. Bueno, en el ring me han dado una que no se me ha olvidado nunca, ha sido, por ejemplo, el que me dio Alberto López, que me ganó por KO.
En la época de la infancia de Berasategui había un vasco más popular que todos los cantantes o artistas del momento: José Manuel Ibar, Urtain, un jugador de boxeo que el régimen franquista creó y utilizó como un trofeo que ofrecer a las masas y luego dejó abandonado. Franco, aficionado al boxeo, quería que en España hubiera un campeón de la categoría de peso pesado y se encargó al promotor Miguel Almazor que lo buscara con una condición: que fuera vasco. Urtain, apodado así por el caserío de la familia, era muy buen levantador de peso y aceptó el reto. La tarea era urgente y se improvisó un gimnasio en la azotea de un hotel para enseñarle las nociones del boxeo. Enseguida tuvo su primer combate, su primera victoria y el inicio de una carrera fulgurante. Y también polémica, porque enseguida quedó claro que Urtain no sabía boxear. Tenía una impresionante fortaleza física, pero poquísima técnica y un fondo físico mediocre. Tenía que ganar sus combates por KO en los primeros minutos, porque si se prolongaban tenía dificultades. Llegó a tener 30 victorias consecutivas, pero se rumoreaba que le buscaban rivales que no estaban a su altura o que incluso no eran boxeadores. El 3 de abril de 1970, en una España que no ganaba fuera en ningún deporte, el país se paralizó. Urtain peleaba contra el alemán Peter Wieland por ser campeón de Europa, y ganó. Su patrocinador era el Cognac Soberano, que se anunciaba como "es cosa de hombres", y el nombre de Urtain se llevó a lo más alto. Martín Berasategui conoció a Urtain en esos años en el bodegón de la familia. Hombre, por supuesto, sí, la primera peña de Urtain se hizo en el bodegón, la hicieron mi padre y unos amigos de mi padre, y yo lo he visto eso en el día a día. O sea, yo era amigo de José Manuel Ibar Urtain y amigo de la gente que creó aquella peña de Urtain, y era una maravillosa persona, un excelente deportista y un hombre con un corazón que no entraba el corazón de Urtain en todo San Sebastián. Era impresionante. Porque tenía un físico impresionante y era un privilegiado para el mundo del deporte. Yo creo que levantando piedras era un fenómeno y luego pues, como boxeador fue otro fenómeno. Y luego era un tío que transmitía y era, a la vez que era tan fuerte, era muy, muy sensible. Y era un personaje único y era divertido, fresco, era un tío colosal. Un grande, un revolucionario del mundo del deporte de aquellos tiempos, y que era un hombre pues muy muy fuerte, y en aquellos años pues era muy muy difícil lo que hizo, eso de ser varias veces campeón de Europa de boxeo en aquellos años tan difíciles donde había boxeadores en Europa y en el mundo impresionantes, pues él fue uno de ellos. Tras el combate con que Urtain se hizo campeón de Europa, los rumores de tongo y combates amañados que siempre habían existido empezaron a crecer. Y a pesar de que un año después revalidó el título europeo, esa carrera meteórica fabricada por otros empezó a caer sin retorno. Su nombre se fue diluyendo, se retiró del boxeo y con los años perdió el dinero de los negocios que había puesto en marcha. En 1992, 4 días antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Urtain se tiró por la ventana de su casa en Madrid, de la que iba a ser desahuciado. El boxeador mediocre, entronizado por el dinero y la fama en unos años difíciles para España, acabó como un juguete roto. Y una pena porque no se merecía para nada el final de los últimos años de vida, no se merecía eso porque fue un maestro del deporte, del mundo del boxeo, y un hombre brillante en el mundo del boxeo que generó la revolución del deporte de aquellos años tan distintos, ¿no? A los 10 años, Martín Berasategui ya hablaba francés, y eso fue más adelante algo que le abrió puertas para su carrera.
con 8, con 9 y con 10 años, los 3 veranos seguidos, con mi hermano el mayor, que es 2 años mayor que no, Manolo, nos mandaron internos a Francia a aprender francés. Entonces, inglés muy poca gente o casi nadie hablaba. Y entonces tuvieron la idea terrible de mandarnos con 8, con 9 y con 10 años en verano. Entonces estuve 1 año en Saint-Jean-Pied-de-Port y 2 años en Saint-Palais. Y aprendimos francés perfectamente. Llevaba desde los 15 años como aprendiz de cocina en el restaurante de la familia y con 17 empezó a visitar Francia en sus días libres para formarse y aprender sobre distintas especialidades. 15 años como aprendiz de cocina, luego con 17 me busco otra vez la vida y el día de descanso semanal, ya para entonces nos había tocado el tema de la salud en casa por la salud de mi padre. Y yo, pues a uno que montaba cocinas en Francia, que también venía del mundo del deporte, le dije a ver si pagando podía encontrarme para el día de descanso semanal, porque yo tenía que trabajar en el bodegón familiar, a ver si podía ir a aprender a pastelerías o charcuterías o cocinas o heladerías o bombonerías. Este señor Irazusta me encontró la pastelería Jean-Paul Henard en Bayona y el día de descanso semanal, que eran los miércoles, me levantaba a las 4:30 de la mañana y a las 5 de la mañana un amigo de mi difunto padre, que de apodo era Suela y el apellido era Odriozola, pues me llevaba al lado de la Catedral de Bayona a aprender un día a la semana, que era el día de fiesta mío, a aprender pastelería, bombonería, heladería y tal. Aquel Jean-Paul Henard se quedó boquiabierto conmigo y me abrió las puertas de la gran pastelería André Mandion en Anglet, que fue de la selección francesa de pastelería del año 82. Y yo en aquellos años pues iba el día de descanso semanal y durante el mes de vacaciones, y de aquello me abrieron las puertas de charcuterías, de panaderías, de cocinas. A las 5 de la mañana era la hora que en el reloj de Zarra del mercado de la Brecha, por ahí venía Odriozola y me llevaba a Francia a aprender primero pastelería, luego bombonería, heladería, charcutería, cocina, panadería, de todo, hicimos de todo. Por el principio, Martín Berasategui. Cadena SER. Hola, ama. Martíncho, ¿de dónde vienes? De jugar con los de la cuadrilla en la Concha. Ya veo que traes toda la arena de la playa. Deja las zapatillas en la puerta, por lo menos. Pero, ama... Me paso el día barriendo esta casa y no hay manera, siempre llena de arena. Haz lo que te dice la ama, Martíncho. Hola, Aita. Hola, hijo. ¿Lo has pasado bien? Sí, nos ha llovido encima, pero nada, 4 gotas. Yo me voy ahora al bodegón, que me está esperando allí tu tía. Vente y nos ayudas. Sí, espera que me cambie. ¿Tú no vas, Aita? No, hoy no me encuentro bien. Las pastillas nuevas que le ha dado el médico no le están sentando nada bien. Bueno, no sabemos si son las pastillas. Yo estoy segura de que son las pastillas. Hace una semana estabas mucho mejor. Si sigues así, tendremos que volver a ir y que te las cambie. No sé yo si será tan fácil. ¿Puedo encargarme yo de la parrilla, Aita? Todavía estás verde para la parrilla. Tú ayuda a tu ama y a tu tía. Pero puedo hacerlo. Martíncho, sé que quieres ayudar y se agradece, pero la parrilla tiene su toque y hay que conocerla bien. De momento haces más labor con nosotras en la cocina. Vale. Venga, ve a cambiarte y sacude bien la ropa por la ventana. No quiero ver más arena en esta casa. El bodegón era un sitio muy popular y que había cola esperando. Entonces íbamos a jugar al Museo de San Telmo, a la Plaza de la Trinidad, al muelle, como te he dicho antes, a la playa de la Concha a jugar a fútbol o a otras cosas. La mar siempre ha estado al lado mío por el deporte y porque me gusta la mar.
Date cuenta que veníamos de la concha de jugar a fútbol y cada hermano traíamos arena a casa y bueno, y los calcetines y al final la arena, el olor que tiene San Sebastián por la parte del puerto de Donostiarra, por la parte de las 3 playas que tenemos, pues es un olor muy especial que te crea ilusión y que nos hace ser como somos a los donostiarras, ¿no? Martín y sus 3 hermanos iban a veces al cine del Colegio de Los Ángeles, en la parte vieja de San Sebastián, a ver películas de Chaplin o de vaqueros. Sí, vamos al Colegio de Los Ángeles a ver películas de cine, pues desde aquella época de indios y vaqueros y demás cosas. Íbamos también al teatro en el colegio también de Don Eugenio y íbamos al teatro, que en la parte vieja había teatros impresionantes. Nosotros no salíamos a veranear nunca y lo que sí salíamos es a pasarlo bien en la ciudad de todas las que conozco yo del mundo, donde mejor me lo paso y donde para mí es la más bonita de las que yo conozco, que es San Sebastián. Y San Sebastián tiene tantas y tantas cosas para pasártelo bien que nosotros en verano pues nos lo pasábamos súper bien en Donosti. Berasategui ha llegado con su comida a los estadios de fútbol y a uno de sus bocadillos le ha puesto el nombre con el que le llamaban de pequeño, Tintín. Que hay un bocadillo que está en los estadios de fútbol que se llama Tintín y es porque yo de niño, pues en el colegio algunos me llamaban Martincho y otros Tintín. Es un bocadillo que tiene una crema de queso, cerdo ibérico, y luego tiene verdura bien sudada y que se te convierte en una pelota, llamaré una pelota pequeña, que si la pones en un bocadillo y luego la tuestas en una tostadora de arriba abajo, en una salamandra o en un horno, cuando muerdes el bocadillo tienes el crujiente del pan y luego tienes esa cremosidad y esa untuosidad que te da esa masa que hacemos para ese bocadillo. Martín Berasategui guarda como el día más feliz de su vida cuando sentó a su madre y a su tía en una mesa que aún conserva. Con apenas 20 años, solo 5 después de haber empezado a trabajar en el restaurante, les dijo que él se hacía cargo del negocio. Las veía como una leona y una tigresa que se habían matado a trabajar, y a partir de ese día el que trabajaría sería él. La madre de Martín Berasategui, Gabriela Olazábal, y su tía María fueron quienes le enseñaron los trucos de cocina. Hoy día el cocinero mantiene en su carta 2 platos que son homenaje a ellas y a su padre, las cocochas y los callos. Pues todas entonces... las cartas que he hecho en mi vida, todas tienen algún plato que sea homenaje a mis padres y a mi tía. Yo te puedo decir que los callos van a entrar en la carta nueva que voy a hacer ahora en homenaje a ellas, la mejor manera mía de hacer los callos que me enseñaron ellas. Y por supuesto que he cogido esa receta y la he vestido de gala. Pero otro día puedes tener la versión mía de lomos de merluza con cocochas, que es mi versión. Yo la primera que hice la aprendí con ellas y luego visto de gala todo lo que aprendí con mis padres, con mi tía o con cualquier profesor que he tenido. Pues la verdad es que aquellos
creyeron en el éxito del trabajo en equipo. Yo venía de una educación, formas y maneras de que no existe el yo ni en mi familia, ni en mis amigos, ni en mis equipazos, que son los que me hacen grande. Existe solamente el nosotros, igual que en la cocina. Nosotros sí, yo nunca. Y yo estoy súper orgulloso de que me deis este premio impresionante y deciros que la gente joven ahora sois muchísimo mejores de lo que yo era cuando era joven y que sois igual de trabajadores, porque más no se puede ser, y que la tecnología ha cambiado el mundo, sois mucho más rápidos que yo, mucho más frescos, y yo os dejaré mi sangre, viviré en cuerpo y alma para que me paséis por la izquierda cuanto antes y para que cada día este país tenga asegurado el presente y el futuro de la cocina, que lo mejor está por ver. Muchas gracias y garrote. El cocinero de las 12 estrellas Michelin no ha olvidado de dónde viene. Sigue viviendo en aquellas cocinas en las que pasó su infancia. Repite que él no bajó del monte aprendido, sino que aprendió de sus mayores. Era gente que no se preocupaba, que se ocupaba, no tenían tiempo ni para preocuparse, que siempre tenían la botella medio llena, el nivel de optimismo que tenían era crucial. Sus vidas eran llenas de proyectos, que era una buena forma de no perder ilusión, y proyectos, te digo, sacar la familia adelante, atender a los clientes como Dios manda, confiar en los miembros del equipo que tenían entonces. Los llevo hombro con hombro a cualquier sitio donde esté. En esta entrevista es una parte súper importante, por no decirte todo, pues de los aplausos que recibes. Por el principio, Martín Berasategui. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, José María Sendra. Interpretación, Eli Zapata, Iván Gisbert, Iván Villanueva y Alicia Merino. Con la colaboración especial de Gerard Merino. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.